Es una bendición volvernos a encontrar en torno al estudio de la palabra. Hoy tenemos una reflexión sobre una porción de la palabra de la vida del profeta Jeremías, una reflexión que nos obliga a meditar el valor de la palabra en los tiempos difíciles. Y es que así como el profeta, el hombre de Dios, pasó y se vio abocado y se vio en crisis, se vio en depresión, se vio sin respuesta por un momento difícil que venía a su vida. En cualquier momento nosotros podemos pasar por algo así. Por eso tenemos que estar preparados y conocer la palabra, porque la palabra se vuelve como ese ayo que me ayuda, que me saca, que me sostiene en el momento de una crisis. Vamos a orar y poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a pedirle que nos hable a nuestro corazón, que estamos dispuestos a escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque yo sé y estoy convencido que así como esta palabra me ha reconfortado, así como esta palabra me ha levantado, así como esta palabra me ha animado, también a usted lo animará, lo rescatará, lo sustentará o en un tiempo futuro. Además, recuerde que muchas veces Dios usa la palabra o envía la palabra para que usted se vuelva consuelo y esperanza para otros que están en momentos difíciles. Oremos pues, amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas, donde nos bendices con tu palabra, con tu bendita palabra, palabra de fuerza, palabra de poder, palabra de esperanza y palabra de vida, aún en medio de las crisis, porque está claro que como hijos tuyos, Señor, pasaremos en medio de las aguas, pero no nos ahogaremos, pasaremos en medio del fuego, pero no nos quemaremos, porque tú estarás ahí, porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento, porque tú nos sustentas, porque tú nos bendices, Señor, y porque hemos entendido a estas alturas que hay situaciones que no entendemos, situaciones adversas por las cuales tenemos que pasar, pero que a la final es para conocer o alcanzar propósitos tuyos para nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos disponemos, Señor, a recibir esta palabra. Háblanos que nuestro corazón y nuestra alma está sedienta por recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén y amén. Vamos a ver en Jeremías capítulo 20, Jeremías 20, en el versículo 7 al 12. Y dice así el Señor. Dice el profeta Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosles. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo la venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa. Amén y amén. Bendita palabra esta. Y es que quiero que entienda algo, que cuando defendemos lo que es bueno, lo que es veraz, lo que es correcto, no siempre seremos populares en quienes nos rodean. Hay quienes este, mm, no aceptan que un hijo de Dios prevalezca, que un hombre, que una mujer de Dios prevalezca. Este, pareciera que tomase más fuerza y más relevancia y hasta más admiración cuando cometemos pecado, cuando vivimos conforme a los patrones del mundo y no a los patrones bíblicos. Y si reaccionamos abiertamente contra el pecado,
contra la mentira y contra el engaño, nos ganamos enemigos, porque es que no es muy popular hoy andar como debemos andar. Y Jeremías 20 nos describe cuando Jeremías volvió al templo para predicar sobre el juicio venidero de Dios. Dios le había enviado a que hablara a Israel sobre su pecado, sobre su maldad y cómo Dios les traería juicio. Y a causa de esta proclamación, de esta verdad, de esta exhortación, Jeremías es arrestado. Pero esta vez el sacerdote principal del templo, estoy hablando de Pasur, también le dio una paliza a Jeremías como reacción a este trato despiadado. Jeremías se desanimó tremendamente. Y es obvio, uno espera que cuando hace las cosas bien, cuando se alinea con el pensamiento de Dios, cuando se alinea con la doctrina del reino, uno espera que todo salga bien. Pero la verdad es que muchas veces se van a levantar opositores, se van a levantar gente que te va a señalar, que te va a juzgar, que te va a poner su mirada sobre ti, sobre todo movimiento, sobre toda palabra, y estará dispuesto a caerte con toda para hacerte quedar mal. Y es que el desaliento es algo que experimentamos aún los creyentes, pero Dios mediante su palabra da esperanza y da consuelo para quienes están en desaliento. Entonces es la esperanza que tenemos, porque aunque venga esto, aunque vengan cosas que no estamos de acuerdo, que no nos agradan, cosas que nos señalan o valgan, ahí está la palabra de Dios, trayendo vida, trayendo esperanza, levantándonos. Y eso es lo que tiene que sostenerlo usted. Porque si usted y yo dependemos de lo que la gente diga, si usted y yo dependemos de la aprobación de la gente, seguramente no vamos a poder seguir adelante. Seguramente nos vamos a desanimar, seguramente nos vamos a desalentar. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Por eso es que nuestra esperanza tiene que estar puesta en su palabra, en sus promesas. Y aunque sea contrario a todo lo que el Señor diga, ahí estaremos. Entonces, quiero que entienda algo. El rechazo, el no ser aprobados, el no ser aceptados, produce desaliento. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo la palabra en esos tiempos difíciles de desaliento, de derrota, donde no hay ganas para seguir adelante, cómo llega la palabra y cómo nos levanta y nos anima para poder seguir adelante. Porque el problema no es que nos caigamos, el problema no es que nos detengamos en nuestro andar. El problema es que cuando esto suceda, nosotros tengamos el valor para seguir adelante. Si te caes, lo importante o lo grave no es que te caigas, lo grave es que te quedes caído. Lo que Dios espera y lo que Dios hace con cada uno de nosotros es que nos levanta para que podamos seguir adelante. Si en un momento dado, por el pánico, por el temor, nos quedamos detenidos, nos quedamos paralizados, lo importante es que retomemos la acción y podamos seguir adelante y no nos quedemos en ese estado de postración. Entonces, les decía que el capítulo 20 nos muestra a Jeremías como el enérgico profeta que había proclamado la palabra de Dios a Judá y, y aunque hay indicios de fe en Jeremías, estaba sufriendo un gran abatimiento, estaba siendo afligido en gran manera. Y este capítulo nos muestra a un hombre que lucha contra el plan de Dios, pero su vida contra el plan de Dios, pero su vida se ve afectada por todas las cosas que están enfrentando. Y es que el rechazo eh, nos paraliza en algunos momentos y aún los actos de violencia, los ataques físicos contra las personas o contra nuestra situación física, condición física, pues nos afecta, nos duele. Por eso es que muchas veces una enfermedad nos deja derrotados, una enfermedad nos deja a mitad del camino. Y mire lo que dice el versículo 2, Dios, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Es una condición que no es nada fácil y cuando usted se detiene a evaluar por qué estoy pasando esto, qué he hecho yo mal, lo primero que surge, bueno, yo estaba proclamando la verdad, yo estaba hablando del Señor, yo estaba sembrando la palabra. Entonces muchas veces es factible que se levante una queja. O de pronto cuando usted es fiel a Dios y todo y viene una crisis familiar, una crisis de salud, un quebranto de salud en su vida, en su cónyuge, en sus hijos, lo primero que surge es, Señor, ¿por qué esto?
Estos días alguien proclamaba cuando se enteraba de que una persona había sufrido una pérdida, dijo, entonces servir al Señor no es garantía de nada. No, no, la garantía que tenemos del Señor es que lo hacemos por amor, lo hacemos por amor. O sea, muchas veces pretendemos que porque le servimos a Dios, porque somos obedientes a Dios, entonces Dios está obligado a que andemos como en un camino de seda, como sobre las nubes, donde todo está perfecto, y así no funciona, así no funciona. Lo veíamos en días pasados, como Dios usa la aflicción, Dios usa el dolor, Dios usa la pérdida para enseñarnos, para capacitarnos, para prepararnos, aún para exhibirse Él a través de nosotros a otras personas. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, y lo leíamos ahora, cuando pases por el fuego no te quemarás y cuando pases por las aguas no te anegarán. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que hay crisis, que hay problema, pero que Él estará con nosotros, que Él nos acompañará. Entonces, ese principio de que el ser cristiano no nos va a acontecer nada, no va a pasar nada en nuestra vida, es un tremendo error. Entonces les decía que después de esta paliza y de pasar la noche en el cepo, Jeremías se sintió que había sido engañado por Dios. Por eso el versículo 7 dice así, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Dijo, Señor, tú impusiste este ministerio. Yo no lo quería. Y eso es lo que muchas veces sentimos. Y todo nace en ese principio de predicar un evangelio de prosperidad, de abundancia, donde todo estará perfecto y así no funciona. Óyeme bien, los cristianos también nos enfermamos, los pastores también nos enfermamos, los pastores también nos morimos. Los pastores también vamos a una clínica, estamos en medio de una sala de cirugía, también podemos ir a una UCI. Los cristianos también podemos tener pérdidas económicas. Claro que todo esto puede pasar. Solo que recuerde, siempre habrá un propósito en todo esto. Número dos, siempre estará el Señor con nosotros. Nunca estaremos solos en medio de una situación de esa. Entonces, cuando esté pasando en medio de una prueba esta, revise la vida de Jeremías, revise la vida de Job. Ellos pasaron por situaciones adversas, pero había un propósito detrás de todo esto. Y el versículo 8 de este mismo capítulo 20 dice así, porque cuantas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y claro, es lo mismo que pasa hoy en día. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje donde toca el pecado, un mensaje donde incita a la gente a reconvertirse, a arrepentirse, a volver a la senda, no es tan popular como un mensaje donde se habla solamente de prosperidad, riqueza, grandeza, abundancia, crecimiento, éxito. Claro, y hoy una de las salidas o las estrategias que usan muchos pastores cuando su iglesia está un poco apagada o algo, es traigamos una persona que los motive, traigamos una persona que los levante, pero nunca nos detenemos a evaluar por qué esto es consecuencia del pecado, por qué la iglesia ha perdido el gozo, ha perdido la comunión, ha dejado de orar. Esto no hay. Dentro de las mismas programas de una iglesia, un ayuno, una velada, son cero populares. Pero hable de un retiro, hable de un congreso, hable de una actividad que tenga que ver con programación lúdicas, con idas a parque, eso sí cambia, eso sí la gente corre y podría una persona decir, qué bendición Dios está aquí, ¿no? De acuerdo a lo que se toque o algo, pues no es fácil, no es fácil mantener el gozo y aunque sin duda no es lo ideal que un creyente se queje ante Dios constantemente. Hay en la Biblia personas que se quejaron e interpretaron a Dios de una forma incorrecta. Hombres de fe como Job, hombres de fe como Habacuc, se quejaron porque no comprendieron el plan de Dios y sin embargo Dios siguió usándolos. Y eso es lo que tenemos que entender. Pregúntele a Dios y dígale a Dios sin quejarse, Señor, me estoy sintiendo así. Yo lo hago en mi oración. Señor, hoy estoy triste. Señor, hoy me encuentro en esta condición. Levántame, ayúdame. Yo sé que no es lo correcto. Yo no sé qué forma parte del plan tuyo. Señor, y me siento cargado, me siento estresado, me siento preocupado porque hay este compromiso, no hay el dinero y todo. Y yo veo cómo Dios suple. Primero trayendo paz, trayendo calma y cómo Dios toma el control de las cosas. Es normal, pero quejarse
quejarse en el sentido de que yo voy a dejarlo todo, quejarse señalando a Dios, criticando a Dios y por qué, y por qué, y por qué, Señor. No, 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 no funciona así, no funciona así. Es lo mismo cuando nos casamos, hicimos unos votos de entrega hacia nuestro cónyuge y dijimos que en la pobreza, que en la tristeza, que en la pérdida, que en la enfermedad, que en la angustia, que ahí estaríamos, ¿ya? La realidad de la vida matrimonial es que nos vamos envejeciendo, que aquellas cosas que nos enamoraron van cambiando y todo, pero el amor tiene que permanecer, el amor incluso tiene que crecer, a pesar de, es posible que te hayas casado con una persona porque físicamente le gustaba o le agradaba esto o aquello, y va pasando el tiempo y eso ya no está. Pero la realidad es que usted debe seguir enamorado y es más, estar aún más enamorado de lo que estuvo al comienzo, porque esa es la verdad. Y ahí tenemos que estar nosotros atentos a todo lo que Dios. Y lo mismo pasa con el Señor. El amor por el Señor tiene que ir creciendo cada día más y más. Entonces, las luchas sinceras con dudas y quejas de un siervo de Dios pueden ser indicios de su fe y cuando las circunstancias externas no se corresponden con las promesas de Dios, pudiéramos tener algunas razones lógicas para interpretar a Dios de una manera errada. Y debido a esta oposición del mensaje de Dios, Jeremías decidió dejar de predicar. Y usted mira el versículo 9 y oiga lo que dice el profeta. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Dijo, yo no quiero seguir predicando. En esas condiciones yo no quiero seguir. Y es que nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. Es más, Dios nos dio un amor incondicional. Y Él espera una respuesta a ese amor también incondicional. Entonces usted y yo no podemos ponerle condiciones a Dios y es que yo voy a hacer estas cosas de esta manera. No, 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 no. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Sabe una cosa que le aprendí a un siervo de Dios? Cuando tú conoces a Dios es imposible no amarlo. Y cuando tú amas a Dios es imposible no servirle. ¿Sabes qué quiere decir? Que el servicio y que todo lo que tú haces por Dios y para Dios, lo haces por amor, no por lo que Él te vaya a dar. Por eso es que no acepto también el comentario de este consiervo que decía, entonces servirle a Dios no es garantía de... No, no, es que acaso le servimos a Dios por lo que Él me puede dar. Que Él en su misericordia suple nuestras necesidades, que Él en su misericordia hace esto y aquello. Entonces, ¿qué vas a hacer? Hablo contigo, varón, si su esposa cae en cama por un cáncer y cada día su salud se va deteriorando. ¿Qué espera usted? Que ella, y a pesar de que usted la atiende, está pendiente, que ella se levante y lo atienda o algo, y si la realidad es que cada día su estado de salud se va deteriorando, entonces que no siga porque entonces ella no me va a recompensar, ella no me va a devolver con creces lo que yo le estoy dando, no. Usted sencillamente la atiende, usted le sirve, usted está pendiente, usted está atento, usted se desgasta sencillamente por una razón, porque la ama y punto. Y es posible que de ese estado ya no se levante, es posible que se deteriore y se deteriore hasta que parta con el Señor. Entonces te vas a detener a mitad del camino y no vas a seguir, porque entonces ya cuando me va a pagar todo lo que he hecho. Una persona que ama, si tiene que vender sus activos, su casa, su carro, para que la persona que ama reciba un tratamiento, yo estoy seguro que con todo el amor del mundo lo hará y no esperando nada. Y así la esposa le diga, no lo hagas, mire que si... No, no importa. Lo importante es que usted esté bien, lo importante es que usted termine bien, lo importante es que si hay una posibilidad de pasar un tiempo mejor, de restablecer su salud, de tener unos tiempos de alivio de este dolor, lo que me cueste lo voy a hacer. Entonces, de igual manera con Dios. Señor, yo hago esto, pero tú me tienes que dar esto. Así no funciona, así no funciona. Entonces, por eso Jeremías dijo, no, yo no sigo predicando. Y qué momentos difíciles, pero desafortunadamente así no funciona. Y es que no podemos echar a perder todo el plan de Dios. En el caso de Jeremías, dejar de predicar porque no podía detener, óigame bien, lo que Dios le había dado. Es una encomienda, por eso el versículo mismo 9 dice adelante, dice el mismo, pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. O sea, Jeremías cuando quiso hacer esto,
había algo en él mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más poderoso, que él dijo, no puedo dejar de predicar. Y yo le pido el favor en esta hora, que cuando se sienten momentos así, recurra al Espíritu de Dios, recurra a su sanidad, recurra a su poder para que sea levantado, porque usted no puede tener la obra de Dios, porque hay gente que depende de usted, porque hay gente que está esperando una palabra de aliento, una visita, un abrazo, una palabra de esperanza, porque hay gente que está dependiendo aún de sus oraciones, de la intercesión que usted trae. Usted no puede dejar de orar, porque hay gente que depende de esa oración. Hay gente, usted mismo depende de esa oración. Usted no puede detenerse, no puede parar. Entonces, que Dios le fortalezca para seguir en medio de. Entonces nosotros como creyentes, Dios nos ha llamado al ministerio de la predicación. Óyeme bien, obligados a proclamar la palabra de Dios por encima de. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, predica en tiempo y fuera de tiempo. Y cuando entendemos este llamado, ese mismo llamado nos alentará en los tiempos difíciles y en medio del desaliento, tal como lo hizo Jeremías. Yo, ustedes lo saben, hace pocos días acabo de pasar por una pérdida muy grande, pero el orar, pero el hablarle a otros, el predicarle a otros, el meditar en la palabra me ha ayudado a salir de esta crisis, de esta situación, de este momento de tristeza, de dolor, de soledad. Lo ayuda, lo reconforta. Es que la misma palabra, el mismo ministerio lo levanta. Por eso es que cuando usted se detiene, cuando usted se recoge, cuando usted se esconde, cuando usted se aparta, entonces la depresión, la tristeza y la soledad empiezan a tomar control de su vida. Y usted tiene que aprender a entender que Dios es soberano y que aún las cosas que permite en su vida, alrededor suyo, con las personas que usted ama y todo, están dentro de los planes de Dios. Están dentro de los planes de Dios. A veces nos entristecemos por una pérdida humana, por un ser querido, algo, pero usted qué sabe si Dios le está evitando de que más adelante se pierda, que más adelante sufra las consecuencias nefastas de un mal matrimonio, sufra las consecuencias nefastas de una enfermedad grave como un problema de corazón. Uno no conoce eso y Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es poderoso y Él sabe por qué hace todas las cosas. Él sabe por qué hace cada paso, por qué permite cada situación, cada circunstancia en nuestras vidas. Así que no se angustie, no se preocupe, descanse en Dios, búsquelo de todo corazón, confíe que Él hará lo que sea necesario para que usted pueda ser levantado y pueda continuar. Entonces, volviendo y meditando en esto, que mientras Jeremías meditaba en todo esto, mire lo que vemos en el versículo 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosles. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Entonces, mire eso. Cuando Jeremías levantó su mirada y observó alrededor y en quién me apoyo, en quién espero, empezó mirando a sus amigos, a sus allegados, y encontró que ellos mismos le estaban dando la espalda. Encontró que ellos mismos lo estaban señalando, que ellos mismos estaban esperando que él claudicara. Entonces Jeremías se vio rodeado de muchos adversarios, incluso el deseo de sus propios amigos de verlo claudicar. Jeremías tenía muchas buenas razones para dejar de profetizar y de cumplir con su ministerio, pero su entrega a la voluntad de Dios era más grande que cualquier duda o persecución que estaba pasando en ese momento. Hay un llamado, hay una presencia de Dios, hay una gloria de Dios en nuestra vida que siempre será más fuerte, será más gloriosa, será más poderosa que aún la misma circunstancia adversa que usted esté pasando. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que estamos llamados a sobreponernos en medio de las circunstancias, que estamos llamados y obligados a levantarnos cuando hemos caído, que estamos llamados y obligados a seguir adelante a pesar de. Y usted no puede poner su esperanza en los amigos, en el hombre, porque ellos le traicionarán. Porque Dios, si usted pone su mirada en Dios, Dios le dará las fuerzas para seguir. Dios le hará entender por qué pasó esto. Y Dios lo recompensará al final. Recuerde algo, no lo haga por esto, pero la palabra de Dios lo dice. Óigame bien, el servicio al Señor tiene su recompensa.
Y ojo con esto, la recompensa no es de acuerdo a lo que usted espera. Ah, bueno, yo voy a hacer esto y esto, entonces seguramente Dios me va a dar un carro, me va a dar una casa. No, 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 no. Primero que todo, los verdaderos tesoros de los hijos de Dios se están haciendo en el reino de los cielos, donde nada lo daña, donde nada hace que se pierda. Allí está su verdadera cuenta, su verdadero capital se está forjando en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Entonces que mientras Jeremías meditaba sobre esta situación difícil, sus pensamientos se volvieron a Dios. Y aunque muchos se habían vuelto contra él, Dios estaba a su lado. Y mire el versículo 11, cómo nos cambia todo el panorama. Mire, 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 mire lo que se encontró él en medio de todo esto. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Qué hermoso que en medio de toda esta crisis, Dios había prometido su presencia, Dios le había prometido su fortaleza y Dios le había prometido que lo libraría si él era fiel en medio de todos. Recordemos lo que él recibió allí en Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 8, cuando fue llamado. ¿Recuerda? El Señor mismo le dijo en Jeremías 1:8, dice así, no temas delante de ellos. ¿De quién? De sus enemigos, de las personas a las que les va a predicar, del pueblo en el cual yo te he puesto, de esta Judá rebelde, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces Jeremías recordó esa palabra. Yo no sé cuántas promesas has recibido. Y no estoy hablando de la promesa que Dios te va a dar una casa, un carro o algo. Si aquellas palabras donde Dios te ha traído consuelo, aquellas palabras donde Dios te ha levantado para que entiendas lo que Dios va a hacer contigo. Tú no estás solo. Hay promesas de bendición, hay promesas de esperanza para ti en esta hora. Yo no sé por qué situación esté pasando, pero Dios está en medio de ti como poderoso gigante. Él te va a levantar, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, Él te va a abrir una puerta como nunca antes. Y Él va a enderezar los caminos, las sendas torcidas, va a quebrantar puertas, cerrojos de hierro y bronce, y nada prevalecerá delante de ti. Y en realidad sus perseguidores tropezarían y serían avergonzados. Esa era la promesa que él había tenido. Esa era la promesa. Y yo no sé cuántas habrás recibido, pero tú no estás solo. Recuérdalo, tú no estás solo. Dios está contigo. Él está peleando por ti y Él te da la victoria. Jeremías también comprendía que Dios no solo mira la conducta externa, Dios mira los propósitos y los motivos del corazón. Por eso el versículo 12 dice así, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo la venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa. Amén y amén. Entonces recuerde esto, Jeremías había sido justo delante de Dios. Pero Dios necesitaba probarlo. Dios necesita probarnos. Dios necesita qué hay realmente en nuestro corazón. Y no porque Dios no lo sepa, sino porque Dios necesita evidenciar lo que hay en nuestro corazón para que nosotros tomemos las medidas. En un momento de angustia, por ejemplo, que usted y yo estemos pasando, ¿qué se hace evidente? Dios sabe cómo estamos, porque Dios todo lo conoce y lo sabe. A veces pensamos eso. No, no, Dios necesita que se haga evidente y usted mismo piense, Dios mío, estoy mal de fe. Dios mío, cómo me angustié. Dios mío, mire cómo me desencajé, cómo me desesperé. Señor, mira lo que dije, mira cómo hablé. Entonces, lo que Dios hace es que esto sea real y se manifieste para que usted y yo tomemos las actitudes correctas y entendamos que Dios en esa condición necesita cambiarnos, transformarnos para ser la clase de persona que Él espera. ¿Están entendiendo esto? Entonces, Dios nos prueba, no es porque Él no sepa qué hay en nosotros, sino que cuando se hace evidente, nosotros reaccionamos, nosotros tomamos las medidas o sencillamente tenemos que decir, Señor, la verdad mi nivel de fe está muy bajo. Señor, mi nivel de confianza está muy bajo. Yo recuerdo que hace unos años atrás, cuando entrábamos en alguna situación económica difícil en nuestra empresa, no había un flujo de caja permanente o algo, lo primero que hacíamos ante una situación de eso es correr al banco a pedir un sobregiro, a pedir un préstamo. Después de que los bancos ya no quisieron prestarnos más, salimos, digamos, afuera de los bancos a pedir plata prestada aún con intereses más altos. Y un día el Señor nos hizo ver, ustedes no han aprendido a confiar en mí. Ustedes no han aprendido a depender de mí. Y así yo no los puedo ayudar.
y así yo no los puedo bendecir. Y todo cambió desde el día que dejamos. Tomamos la decisión de no buscar más plata prestada, tomamos la decisión con mi esposa de no apoyarnos más en los prestamistas, en la gente de afuera. Tomamos esa decisión y así lo hicimos y nunca más. Y vemos ahora cómo ante una necesidad, ante una situación apremiante, Dios llega y nos provee. Dios nos da, Dios nos bendice. Entonces fíjese cómo Dios nos hizo ver, nos hizo caer en cuenta lo mal que estábamos haciendo las cosas, lo totalmente apartado de su propósito. Entonces Dios nos prueba, no porque Él no sepa, sino porque Él necesita evidenciar lo que hay en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y esto fue lo que le pasó a Jeremías. En Jeremías fue evidente la falta de confianza. Él tenía que saber y entender que servir a Dios no era fácil, que había que pagar un precio. ¿Sí? Que predicar la verdad, que permanecer en la verdad no es fácil, que a mucha gente que se complace en el pecado no le agrada que usted le hable la verdad, que usted lo señale y le diga en esa condición, usted no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, no es fácil hablar a las personas de esa manera. Y el versículo 13, oiga lo que dice, cantad a Jehová, load a Jehová porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y aquí la reflexión de Jeremías sobre el poder y las promesas de Dios lo hicieron adorar al Señor. Jeremías sabía que Dios podía liberarlo, por mucho que hicieran sus enemigos contra él. La confianza de Jeremías, óigame bien, en un Dios poderoso lo alentó en un periodo difícil y de igual manera nuestra confianza en Dios puede alentarnos cuando estamos pasando por dificultades en nuestra vida. Y al igual que Jeremías, podemos expresar nuestra situación difícil, pero sabiendo que el poder y el amor y la gracia de Dios nos sacará adelante. Y sabe algo que es valioso en medio de la crisis, alabar y adorar a Dios. En medio de la turbulencia, en medio de los vientos contrarios, decir, porque sabe cuál es el mensaje en medio de la crisis, el alabar a Dios y adorar a Dios. Señor, yo estoy confiando en ti, yo estoy esperando en ti. Señor, tú eres mi sustento, tú eres mi ayo, Señor. Y es una forma de decirle a Satanás, de esta saldré, porque mi Dios es poderoso. Alabo y adoro a Dios porque estoy celebrando mi victoria. Alabo y adoro a Dios porque Él se levantará y peleará contra mí y mis enemigos serán derrotados. Eso es lo que Dios espera que estemos expresando continuamente. El versículo 14 nos muestra un panorama que nos pone a pensar un poco y yo quiero que en esto meditemos. Oiga lo que dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón, le ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salir del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Para que mis días se gastasen en afrenta? ¿Qué cambio de manera de pensar? Veníamos hablando de un hombre que estaba en crisis. Dice que de pronto reflexionó y dijo, pero Jehová está en medio de mí como poderoso gigante. Habló que Jehová tenía todo el derecho de probarlo. Habló de la importancia que era alabar y adorar. Y eso está bien. Había tenido un cambio sustancial. Pero mira la aflicción y el dolor. Cómo nos juegan o nos hacen jugadas que nos hacen cambiar las circunstancias. Hacen cambiar nuestro estado de ánimo. De un momento a otro, de venir hablando de esto, Jeremías cae nuevamente, recae nuevamente en angustia, en desesperanza. Y ahora dice que maldice el día en que nació, maldice el día en que le dieron las noticias a su padre que un varón le había nacido y usted ve lo que acabamos de hacer. Pero volvamos a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Porque el Señor le había hablado a Jeremías esto, y antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Mire la promesa que le había dado el Señor a Jeremías. Le dijo, desde que estuviste en el vientre de tu madre, desde el día en que te naciste, yo tenía planes de bendición, de grandeza y poder para tu vida. Y ahora él está maldiciendo ese día, que Dios le habló que había sido de bendición.
donde yo le he dicho, este es el comienzo de grandes cosas para la nación, para tu vida, para todos. Pero él lo reniega y lo maldice. Y sabe que una de las cosas que pasa es que nosotros muchas veces cuando Dios nos dice que nos va a engrandecer, que nos va a bendecir y nos va a dar cosas, o nos va a levantar, nos va a poner por cabeza y cola, lo primero que nos imaginamos que vamos a ser tremendos empresarios, que vamos a ser tremendos hombres de negocios, tremendas mujeres de riqueza, de estas cosas. Y entonces como no vemos nada de lo que nosotros nos hemos imaginado en nuestra mente, entonces decimos que no. Y fíjate que estamos viendo que Dios no habló de esa grandeza para Jeremías. Y seguramente para usted Dios le ha dicho. Y tal vez la grandeza que Dios tiene para usted no es que sea un hombre supermillonario, ni que esté en los mejores carros, ni que viaje hasta los rincones más apartados de la tierra, o que su ministerio sea el más grande. No, 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 no. No todos hemos sido llamados para tener un ministerio universal o mundial o de escala mundial. Cada quien donde estemos. Lo importante es que la presencia de Dios esté con usted. Lo importante es que lo que usted hable y lo que usted diga venga del corazón de Dios. Lo importante es que usted sea de gran estima a los ojos de Dios. Eso es lo que importa. Entonces, cuando Dios te hable de bendecirte, cuando Dios te hable de levantarte, cuando Dios te hable de grandeza, no pongas el estándar tú. Deja que Dios lo haga. Porque la grandeza de Dios o la prosperidad de Dios puede ser que usted tenga total paz. Una paz que aún la gente más rica, una armonía y un hogar tan lindo y tan precioso, sin tener lo último en lujos, ni vivir en los mejores barrios, ni vivir en la mejor mansión, pero que usted viva en paz, en gozo, que aún la gente que tenga todo, hablándolo materialmente, lo envidia a usted. Lo envidia a usted. Dios nos ha bendecido de tantas maneras, de tantas formas. Nos ha dado unos hijos preciosos, nos ha dado un pueblo precioso. Nuestra iglesia no es una iglesia grande de multitudes, pero el pueblo que tenemos es un pueblo que se deja adoctrinar, que se deja enseñar, es un pueblo obediente que ama a Dios y nos ama. Nos sentimos amados, nos sentimos bendecidos por el pueblo que Dios nos ha dado. Y como te digo, no tenemos una iglesia de multitudes. Que si Dios nos va a dar una iglesia de multitudes, no lo sé, no lo sé. Mi llamado es a predicar la palabra, mi llamado es a orar a Dios, buscar a Dios con todo mi corazón, amarlo. Y Él en su misericordia me habla y me dice, dale esto a mi pueblo. Y yo preparo mis enseñanzas como si lo estuviera dando a multitudes, como si fuera para un pueblo grande. Y a veces son pocos los que la escuchan. No sé a través de estos medios de comunicación modernos, de las redes sociales y todo, a cuántos está llegando. Pero me consuela saber que con uno solo que escuche una palabra, que sea de esperanza para su vida, que Dios le hable, que Dios lo esté ministrando, es suficiente. Entonces, deje de estar poniendo las pautas que si Dios te dice que te va a bendecir, que te va a levantar, entonces que usted se va a imaginar una cosa u otra. Y fíjate que cuando pasa eso, entonces estamos alertas y atentos de las cosas que podemos ver. El llamado que tenemos es a caminar por fe y no por vista. Óigame bien, llamados a caminar por fe y no por vista. Esto quiere decir que usted va a tener contentamiento y aceptación por lo que Dios le ha dado. Pero usted va a aprender a ver, a desarrollar sus sentidos espirituales para ver a Dios desde otra dimensión y desde otra perspectiva, no desde la perspectiva material. Cuando la palabra de Dios habla de prosperidad, no está hablando de riquezas. ¿Ya? Ahora, el mismo Señor Jesús no habló de riquezas y dijo que dónde debíamos de ser las riquezas, aquí en la tierra o en el reino de los cielos. ¿No fue en el reino de los cielos? En esta situación de crisis que se está pasando, que está viviendo nuestra nación, y es una situación de crisis a nivel mundial. Una persona que tiene un capital de 5, 10, 15 millones de dólares, que no le está dando los rendimientos esperados, que está sufriendo pérdida. ¿Tú crees que está feliz? Yo creo que está más feliz una persona que tiene unos ingresos bajos, hablemos de un sueldo mínimo, pero que tiene lo necesario para vivir, que ha aprendido a tener contentamiento. Yo creo que está más feliz, tiene más paz y más gozo que el que tiene tal vez 10 millones de dólares y no le está dando el rendimiento que él espera. Entonces descanse en Dios, disfrute a Dios con lo que Él haga en su vida, pero nunca vaya a recurrir a esto. Nunca maldiga el día en que nació, nunca maldiga su trabajo, nunca maldiga las circunstancias. Manténgase firme, manténgase confiado, manténgase con una esperanza eterna.
Manténgase siempre. Mire, les hablé ahorita de Jod, porque Jod y Jeremías experimentaron el sufrimiento físico y ellos dos maldicieron el día en que nacieron. Jod fue afligido con llagas por todo el cuerpo, perdió sus hijos y perdió sus riquezas, y Jeremías fue golpeado por Pasur. Es indudable que el dolor físico puede hacer que las personas reaccionen en forma irracional, como lo hicieron estos dos hombres de fe. Y cuando otros creyentes estén pasando por dificultades en su vida, podemos ser fuertes o podemos ser fuentes, de consuelo para esas personas. Y aunque no tengamos la solución para sus necesidades, podemos seguir ofreciéndoles nuestra oración y apoyo. Y cuando abundamos o tal vez abandonamos, y criticamos a otros creyentes debido a sus circunstancias, aumentamos la posibilidad de que Satanás los tiente y los lleve a la depresión e incluso al abandono de su fe. Cuando vea a alguien así, hable con esperanza, con confianza. Yo les estaba diciendo a ustedes inicialmente que es posible que esté en un momento de aflicción porque Dios necesita prepararte. Lo veíamos en días pasados, necesita preparar y forjar en la vida suya el ministerio de la consolación. Porque en medio de la aflicción usted es consolado. ¿Para qué? Para que después usted consuele a otros. Y en esa circunstancia tenemos que vivir. Cuando vea a alguien en un momento difícil, en un momento crítico, acompáñelo, ore por él, visítelo, háblele del Señor, traiga esperanza sobre su vida. Porque esa persona en un momento puede llegar a un estado de desánimo tan grande, tan profundo, puede caer tan bajo que aún reniegue del Señor, aún maldiga el día que recibió al Señor, el día que nació, el día que se convirtió, y aún lo peor puede dejar al Señor. Entonces rodea a estas personas que están pasando un momento difícil para que ellos puedan ser alentados y puedan seguir adelante. No sabemos qué pueda suceder y que pueda seguir adelante y que pueda venir adelante de una persona así. Entonces, la queja de Jeremías fue que siempre que predicaba del juicio de Dios de Israel a causa de su pecado, pasaba el tiempo y el juicio no llegaba. Número 1. Número 2, la gente no recibía esta palabra como de Dios. Calificaron a Jeremías como que hablaba no de parte de Dios y por eso lo golpearon y lo metían en la cárcel para que se callara ya, porque lo que estaba era sembrando el pánico en un pueblo, óyeme bien, y no lo querían aceptar. Pero lo tremendo fue que pasó el tiempo y lo que Jeremías predicó como mensaje de Dios se cumplió. Como mensaje de Dios se cumplió. Es cierto, yo espero bendiciones de Dios aquí en esta tierra, pero sé que la bendición más grande, el tesoro más grande que me daba el Señor es la salvación, la promesa de salvación de mi alma. Y por lo que más trabajo es por guardar esa salvación, porque eso es lo más valioso que tengo. Porque la salvación yo la veo como algo que se va a hacer efectivo por la eternidad cuando yo deje este mundo. Es posible que ahorita, en este momento, cobre más relevancia a otras cosas. Pero usted no puede desenfocarse, porque el tesoro más grande que Dios le ha dado es perdón de pecados y esperanza de vida eterna. Que no se puede hacer efectivo ya es otro tema. Pero si usted lo entiende y es lo más valioso, es eso. Es eso lo que usted tiene que comprender y entender. Es ahí donde cobra fuerza, donde cobra valor lo que usted ha recibido de parte de Dios. Y en el libro de Lamentaciones muestra la reacción de Jeremías ante la caída de Jerusalén, porque finalmente todo lo que Jeremías profetizó se cumplió. Y eso está descrito en Lamentaciones. Es la expresión y es el dolor de Jeremías de ver a su nación destruida, ver a su pueblo destruido, por cuanto Dios siempre había hablado a través de él y ellos hicieron caso omiso. Y ahora el dolor está ahí palpable. Jeremías está entristecido porque finalmente lo que él habló de parte de Dios, lo que él expresó y lo que él comunicó de parte de Dios se cumplió. Ahora Jeremías puede decir, si no me hubiesen detenido, si no me hubiesen callado, si no me hubiesen golpeado y en lugar de esto hubiesen atendido y se hubieran convertido de sus malos caminos, hoy esto que estoy viendo no estuviera sucediendo. Déjame decirte algo,
Tal vez la aflicción, el dolor y la angustia han pasado por su mente, por su vida. Tal vez las marcas de la muerte de Jesús están sobre su cuerpo. Tal vez. Y tal vez le haya parecido muy alto el costo que ha pagado por ser un cristiano, por ser un hijo de Dios. Pero llegará el día en que usted y yo estaremos en la patria celestial, en que usted y yo estaremos celebrando las bodas del Cordero y estaremos gozándonos en la presencia de Dios. Y donde usted dirá, valió la pena todo el precio, todo el costo que pagué. Y es más, dirás, en realidad fue muy poco por lo que estoy recibiendo ahora. En realidad fue muy poco. Cuando una persona está cotizando para su pensión y pasan los años y empieza a cotizar a los 25 años, tal vez a ese comienzo de esos pagos de pensión, de esas consignaciones para su fecha de retiro puedan parecerle altísimos, puedan parecerle costosos y hasta harto de pagarlos. Y en un momento podría pensar, yo no debería pagar esto. Pero cuando la persona tiene ya los 40, los 50 y se acerca a un retiro a los 60 y cuando se da cuenta que a los 65, 70 años sus fuerzas se han menguado y no tiene la capacidad ya para trabajar, y tal vez las enfermedades empiezan a aflorar y el debilitamiento se hace manifiesto y empieza a gozar de una pensión y a recibir de una mesada que le da para tener un sustento sin necesidad de trabajar, entonces esa pensión cobra un valor indescriptible. Y cuando la persona empieza a disfrutar de esa pensión y entonces la disfruta por un año, por 2, por 5, por 10, por 15 años, porque llegó a los 85 o algo más y todavía lo está disfrutando y tiene un bienestar. Entonces esa persona en ese punto puede decir, fue muy poco lo que yo pagué por tanto beneficio. Y aunque diga, no, pero mírelo así, durante 30 años o 35 años estuvo usted consignando para disfrutarla por 10, 12 o 15 años, sí. Pero ahora no tengo fuerzas y si no fuera por eso, hoy no tuviese un sustento, sería una carga para otras personas. ¿Qué diferencia? ¿Qué cosa tan complicada poder entender eso ahora? Y tal vez hoy el precio usted no lo entienda, pero llegará el día que estés en la patria celestial y dirás, en realidad no fue nada comparado con lo que viví. Entonces, después de profetizar sobre el juicio de Dios casi toda su vida, Jeremías finalmente presenció la caída de Jerusalén en el año 587 a.C. y algún tiempo después compuso estas lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, si usted avanza ahí después de Jeremías, encontramos el libro de Lamentaciones. Y Lamentaciones tiene que ver con eso, ese lamento, ese dolor de ver el juicio de Dios sobre su amada nación. Y el capítulo 3, el versículo 17 al 20. Y aquí podemos sentir la aflicción y la angustia de una persona profundamente conmovida por la situación difícil de Judá. Y durante muchos años habían rechazado un mensaje de alerta de parte de Dios y ahora enfrentaban el castigo de Dios. Y pregunto, ¿cómo es el tiempo y vivencia de Jeremías en la actualidad? ¿Cómo se puede aplicar esto? Ese dolor que él experimentó. Y es que vivimos en una sociedad en la que las leyes de Dios se pasan por alto. Y esto causa tristeza cuando el pecado está desenfrenado en la comunidad, en la iglesia. Y duele esto. Hoy aún el pecado ha permeado la iglesia. Y duele esto. Pero no nos queda más que orar. No nos queda más que predicar la verdad. No nos queda más que dar una vida o llevar una vida de testimonio para que otros se conviertan al Señor. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta hora. Camine como Dios lo ha llamado a caminar. Viva como Dios lo ha llamado a vivir. No se queje. Y si está pasando un momento de aflicción, de dolor, de angustia, de depresión, levántese. Póngalo delante de Dios. Y sea ejemplo para otros. Que Dios levanta, que Dios restaura, que Dios restituye, que Dios sana las heridas. Y es cierto que perder a un ser querido duele. Es cierto que ver años de trabajo ante una situación, una quiebra, duele. Claro que sí.
Es cierto que hay enfermedades difíciles de sobrellevar, un cáncer, un problema coronario, renal, no sé, y lo menguan y lo limitan. Es cierto esto, pero levántese, hable de Dios, cuente sus maravillas, búsquelo de todo corazón, porque hay gente, hay multitud que tiene los ojos puestos en usted a ver cómo reacciona, cómo camina, cómo hace las cosas. Y entonces Dios le bendecirá, Dios le fortalecerá y usted será ayo para otros, usted será inspiración para otros. Mira Job cómo nos enseña. Confió, esperó, creyó, se afligió, se dolió, pero finalmente él se repuso, él entró, él comprendió el plan de Dios y finalmente Dios le devolvió el doble. Y no quiere decir con eso que si usted ha tenido una pérdida para todo el mundo, Dios le va a devolver el doble. No, no es posible que no devuelva el doble, es posible que le devuelva el 20%, el 30%. Pero téngalo por seguro que si le devuelve el 20%, con ese 20% Dios le enseñará a vivir y usted se gozará y se deleitará en él. Lo importante es que usted confíe en Dios, que usted espere en Dios, que usted cree en Dios y Dios lo levantará. Si usted sigue leyendo algunos versículos de este mismo capítulo 28, capítulo 3, perdón, por ejemplo el versículo 28, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. El 27 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y hoy el llamado es, acepte lo que Dios ha determinado para su vida. Acéptelo con amor, con gozo, Señor. Si esta es mi condición, es. Yo conozco a gente quejándose toda la vida porque no pudieron comprar una casa. Pero no mire eso, mire, si Dios le ha provisto para pagar un arriendo, pues páguelo con gozo y disfrútelo, disfrútelo. No todo el mundo Dios le va a dar una casa propia. No todo el mundo Dios le va a dar un carro. Disfrute su montada en el bus público. Disfrute. Y si tiene que caminar mucho, pues camine. Haga lo que tenga que hacer, disfrute. Acepte lo que Dios ha determinado. Esa teología de la prosperidad, una de las cosas que dice es que usted no puede aceptar, ¿no? Usted tiene que aceptar lo que Dios le ha determinado. Ahora, usted no sabe si Dios en su amor, en un momento dado va a usar, va a hacer algo. Lo va a levantar, le va a dar. Ahora, ¿qué problema hay si usted no tiene carro, pero siempre tiene para montar en servicio público o pagar un taxi? Acéptelo, disfrútelo. ¿Ya? Mucha gente aquí en nuestro medio, en nuestro país, hay un servicio de un seguro médico que no es muy bueno, no es muy rápido, pero finalmente para uno funciona. Y hay un servicio médico más efectivo, más eficiente, más rápido que se llama la medicina prepagada. No todo el mundo tiene medicina prepagada, porque es una medicina costosa. Es una medicina que vale casi medio salario mínimo por persona y mucha gente no puede pagarla. Pero en nuestro caso, personalmente, la medicina tradicional, la medicina estándar, a nosotros nos funciona divinamente. Cuando hemos tenido que ir a una cirugía o algo, Dios ha estado ahí. Y hemos aceptado con gozo y con alegría lo que Dios ha dispuesto. Entonces, y yo le invito a que haga eso. Yo le invito a que descanse en Dios. Yo le invito a que acepte la voluntad de Dios. No se queje delante de Dios. Y cuando esté en un momento crítico, pues tome la palabra de Dios, tome una promesa. Tome una promesa y aférrese a esa promesa. Y Dios le levantará, y Dios le bendecirá, y Dios le prosperará, y Dios le dará lo que tiene que darle. Dice el Señor, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, y dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. No queremos ser humillados, no queremos aceptar nada de lo que Dios tiene para nosotros. Y creo que es un tiempo de aceptarlo. Decirle, Señor, si eso es lo que tú quieres, eso. Y es lo que está diciendo. Aprenda a humillarse. Aprenda a quebrantar su cuerpo, aún su espíritu. Y es que, como te digo, nos hacemos cristianos y nos sentimos con todos los derechos, nos hacemos los dueños del mundo. Ya queremos tomar posesión de todo. ¿Sí? Una vez oía una enseñanza de tomando posesión de su posición. Y decía el predicador, es que Dios lo ha puesto a usted para ser cabeza y no cola, para estar arriba solamente. Y en aras de esto muchos se han lanzado a la política. No. Aprenda a ser humilde, aprenda a confiar en Dios, aprenda a aceptar su realidad.
Aprenda a disfrutar lo que Dios le ha dado. Entonces se trata de tomar posesión de su lugar de privilegio, de grandeza. Y Dios, nuestra grandeza está en Dios, nuestro deleite está en Dios. Nuestra grandeza está en conocer y entender a Dios. No es en poseer, no es en competir con el político, no es en competir con el empresario, ¿no? Ahora, si Dios lo ha llamado para ser empresario, pues sea empresario y disfrute y viva y respalde su iglesia y haga lo que Dios quiere que haga. Pero no siempre estamos llamados para tener lo mejor de lo mejor. Es que lo mejor de Dios o lo mejor que nosotros podemos tener es lo que viene de la mano de Dios, sin que sea de marca y que sea lo último. Eso tiene que aprender usted a entenderlo. La aflicción viene porque nos ponemos estándares muy altos y si no los alcanzamos nos sentimos defraudados. La aflicción y el dolor viene y la angustia viene porque queremos que Dios nos ponga como cabeza y como no llegamos a ese punto, a esa instancia de crecimiento y grandeza, entonces nos sentimos frustrados. Deje de tener expectativas tan altas. Deje que Dios le revele las expectativas que tiene para usted y cúmplelas, alcáncelas. Y entonces verás la gloria de Dios. Tendrás descanso, tendrás paz y vivirás siempre confiado y bendecido. Y termino con estos versículos. El versículo 31 de Lamentaciones 3 dice así: porque el Señor no desecha para siempre. Y tal vez estés pasando un momento de angustia y dolor en este preciso instante. Recuerde esto: Dios no desecha para siempre. Este mal no va a durar por siempre. Este dolor no va a durar por siempre. Este momento de escasez no va a ser eterno. Dios tiene promesas y Dios te va a levantar. El versículo 32 dice: antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios tiene misericordia. Dios llega un momento en que dice: denle lo que Él desea o anhele, o sorpréndanlo con esto o aquello. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Si usted está criando hoy a sus hijos con escasez, luchando, batallando mucho, contando monedas y todo, téngalo por seguro que un día esos hijos van a crecer, un día esos hijos van a ser profesionales, un día esos hijos van a vivir una situación diferente. Y si a Dios le place, va a usar a esos hijos para bendecirlo a usted. Yo sé que usted conoce casos así. Guarde silencio, siembre esa humildad en sus hijos, esa aceptación de la realidad que tienen. Y díganles, háblenles siempre con esperanza: hijos, esto un día va a cambiar. Dios un día nos va a sacar de esta situación. Y tal vez no tengas que decir: nos vamos a volver millonarios, pero les garantizo que llegará el día en que no tendremos que estar contando monedas. Llegará el día en que tenemos para vivir lo necesario y para tener aún más de lo que hemos esperado. Y así es. Así es. Nosotros levantamos nuestros hijos a pesar de todo. Hubo una etapa al final de su bachillerato y todo que fue con mucha dificultad, con mucha estrechez económica. Los negocios no funcionaron como se esperaba. Hubo pérdidas económicas y todo, pero Dios suplió y Dios los sacó adelante. Hoy están bendecidos y todo. La universidad se pagó con mucha dificultad y todo, pero Dios suplió, Dios fue fiel. Y todos nuestros 3 hijos pudieron terminar sus carreras, pudieron trabajar y hoy están siendo bendecidos. Hoy están siendo bendecidos. Y parecía en ese momento crítico que no, les esperaba algo. Y hubo momentos en que pensamos: no van a poder terminar su carrera, pero Dios fue bueno. Dios fue bueno. Y Dios sigue siendo bueno. Les bendigo en gran manera. Y recuerde, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, Dios siempre tiene planes. Dios siempre tiene un plan detrás de este momento que estás pasando. Deje que el plan de Dios se cumple. Y recuerde, óyeme bien, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, aunque en el presente te duela. Pero a la final será de bendición, porque a los justos, a los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito para el cual han sido llamados. Amado Señor, te doy gracias, porque hay cosas que en el presente no entiendo, pero mi compromiso, Señor, es que te alabaré y te adoraré. Mi compromiso es que buscaré esperanza en tu palabra. Mi compromiso, Señor, es que confiaré en ti.
y esperaré porque tu gloria se manifestará. Porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú no afliges para siempre, porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios que nos revela nuestro pecado, nos habla el corazón y nos permite conocer todas las cosas que tienes para nosotros. Oh, amado Señor, te alabo y te bendigo y te adoro. Oh, amado Dios, te doy gracias, porque tú eres bueno y eres poderoso, y como tú no hay otro. En el nombre de Jesús te alabo, en el nombre de Jesús te exalto y te glorifico y te doy gracias, porque he aprendido a entenderte, porque he aprendido a conocerte y a esperar en ti. Gracias por todo lo que haces. Amén y amén.